Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días estamos con la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, que nos invita a un camino, a una conversión, aquello que tiene que llegar a nuestro corazón. Allá va peña de v peña de Ñande ñi ame allí pa pisha mantica tuta ve ñande. Llevo sapucaje y cualcabe Ñande Yaramombe usea entero este ave. Somos nosotros hoy los apóstoles, es decir, el apóstol significa aquel que es enviado por Dios para hacer llegar la buena noticia. Estamos leyendo este camino, ¿verdad?, que está siendo llamado por el Espíritu. Felipe hace este camino, el ángel del Señor. ¿Se acuerdan que así comenzaba desde el versículo 26 del capítulo 8, Hechos de los Apóstoles? El Espíritu del Señor. Dale Felipe, sos apóstol, tenés que ir, te envío, enviado. Justamente con este eunuco, con este etíope, pero para eso nosotros tenemos que acercarnos. Esta es la misión entonces de todo apóstol, acercarse, escuchar, saber. Todos esos detalles también nosotros íbamos leyendo y reflexionando. Pero, ¿qué nos dice en el capítulo 8, versículo 36 principalmente? Pero comenzamos desde el versículo 26 y vamos hasta el versículo final, que es el versículo 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. El eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina hacia su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia ya que su vida es arrancada de la tierra?
El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguió su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Queridos amigos, esta es la lectura completa de este pasaje, ¿verdad?, del bautismo del etíope. Allá esa va lleva peñan de Yara, ñandere noy bebe catupe, ñande atoy, ñande vaya pona, vaya ñanyemboyaba en añas enduraeana, peñan de la bisabe, hoy cuase ni a peñan de Yara. Esto es lo que el Papa Francisco tantas veces nos insiste a nosotros, hoy, siempre, ¿verdad?, desde el inicio de su pontificado: iglesia en salida, iglesia en salida. Yahana, añajenoyara, al rebaño, el que está allí entonces esperándonos sedientos, pero que necesita de su pastor. Nosotros tenemos que acercarnos, queridos hermanos, tenemos que ser los primeros entonces. Y con esa otra frase maravillosa que también él utiliza, y en uno de los documentos que escribe justamente, él nos dice: tenemos que tener el olor a ovejas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Oh Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro hoy, y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar, y en mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación, y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti.
de barro soy, y tú eres el alfarero. Vuelve a serme, oh Dios, reconstrúyeme, Señor, y mi ser proclamará tu salvación. En ti, toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes, como siempre, en nuestra vida de fe. Hoy leemos de la profecía de Daniel. Estamos en el capítulo 9, versículos 4b al 10. ¡Ah, Señor, Dios grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos! Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Y bueno, y así continúa esta profecía de Daniel. Primero comenzamos diciendo: Señor, tú que nos has dado todo, tú que mantienes siempre la alianza y la fidelidad, tú que eres el Dios grande, el temible. Pero después, Señor, hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal. Esto evidentemente, queridos hermanos, no necesitamos hacer demasiadas explicaciones, porque con tanta facilidad nos alejamos de Dios. Con tanta facilidad, queridos amigos, queridos hermanos, preferimos hacer un camino totalmente diferente de aquello que el Señor nos va ofreciendo y el Señor nos va regalando. Nos llama a la felicidad y nos dice cómo tenemos que hacer nosotros esta vida. Pero lastimosamente nosotros, dice: Señor, ¿qué hemos hecho? Nos hemos alejado. No hemos escuchado a nuestros reyes, no hemos escuchado a nuestros profetas, no hemos escuchado a nuestros sacerdotes, no hemos escuchado, Señor, a aquellas personas, a nuestros padres, ella podría jugar con de esta situación y en este tiempo de Cuaresma principalmente, para que vivamos de acuerdo a tus preceptos. Volvamos a ti. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A sus 86 años y tras 2 lustros de pontificado, a Francisco solo le queda un continente por visitar: Oceanía. A lo largo de estos 10 años ha realizado 40 viajes internacionales, en los que visitó 10 países africanos, 18 asiáticos, 20 europeos y 12 de toda América, entre el norte y el sur. En total recorrió 409.761 kilómetros, lo que equivale prácticamente a un viaje a la Luna. Convocó un jubileo extraordinario, el de la misericordia, y 4 sínodos: el de la familia, el de los jóvenes, el de la Amazonia y el de la sinodalidad. También ha publicado varios documentos, entre ellos 3 encíclicas, una de ellas con Benedicto XVI, y 5 exhortaciones apostólicas. Junto al Consejo de Cardenales llevó a cabo la reforma de la Curia, que concluyó con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. De los 223 cardenales que hay actualmente, él creó 111 y también ha sido uno de los papas que más canonizaciones se ha realizado, sino el que más, porque han sido hasta 911 personas. La mayor parte de ellas, 812 concretamente, fueron los llamados mártires de Otranto, que fueron asesinados durante los saqueos realizados por los turcos en la costa italiana a finales del siglo XV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos hoy sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36, principalmente la Yi que se veina lleva Ñajendumiña Ñamindu Umimba Eva Ñande Yara, hoy cual caseñande. Aquí es ¿qué impide ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado, queridos amigos? Aquí nos encontramos en primer lugar con este camino, el caminar. Ya desde el comienzo el Espíritu del Señor que le invita, que le insiste, que le empuja, que le dice, dale, neipura de Felipe, siguiendo su camino, siguiendo el seguir, el no desanimarse. Aquí entonces ya nos está mostrando también perseverancia, porque no es todo fácil, queridos hermanos. Primero, luego ya tenía una ardua tarea Felipe aquí, porque el Señor le dice, acércate a su carro, acércate. Acercarse a iglesia en salida. A vean entero de tea y ya poseen. Esta mañana de te ve lleva los incendios, ve aire acondicionado, hueve no, y ya todo van a la contenido y cualquier geo lo que sea. Otro dato y contenido de gente no ya de ese ne po ascender José ya lleva. Esto otro es otro. Yo he escuchado de todo un poco, queridos hermanos. Entonces, esto es peligroso, ¿verdad? Porque dentro de la comunidad el Señor nos pone a cada uno con ciertas cualidades y con ciertas riquezas. Pero si respondemos después a un ministerio tan importante como es el ministerio sagrado, el ministerio sacerdotal, el ministerio del servicio, de la ayuda, esto es lo que nos tiene que ayudar, pero profundamente, queridos hermanos. Y esto es lo que tiene que llegar, ¿verdad?, hasta el fondo, ¿verdad? Esto es lo que tiene que llegar hasta el corazón de las personas. Es la única manera. Por eso dice, siguiendo su camino. Es un caminar continuo, siguiendo el camino del Señor. Llegaron a un lugar donde había agua. Aquí continúa más todavía, siempre profundizando más y más, siguiendo perseverancia. Entonces gerundio, ando, endo, indo, ¿verdad? Siguiendo el camino nosotros vamos y llegamos hasta donde, importante, el lugar donde había agua. Se dan cuenta que en el aspecto semiótico quiere decir los signos, ¿verdad? Semeion, el signo. Toda la simbología es muy importante en la Biblia, porque de la simbología nosotros entendemos la transmisión del mensaje de la teología a través de los símbolos. Aquí nos dice que se llega a un lugar donde había agua. El agua siempre, en primer lugar, representa la fuente. Hay agua, sale agua. Entonces, la presencia de Dios es como el agua que sale a borbotones desde lo más profundo de la tierra, de lo más profundo de la vida del hombre, sale la fuente. El agua que purifica, el agua que calma la sed. Ya digo, tú estabas, ella lleva para calmar la sed, ya mía, que esto y aquello, pero mía, de muy llega. Entonces, la mejor bebida, queridos hermanos, es el agua. Y bueno, del aspecto bien antropológico nuestro estamos hablando y nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí se representa la presencia de Dios con el agua que llega hasta el corazón del hombre y que viene para calmar su propia sed. Y el agua que significa muchas otras cosas, ¿verdad? La pureza, la limpieza, el agua que limpia, que purifica, que destruye también el agua, ustedes saben muy bien. Esos que viven cerca de la ribera del río, la yupilla, lleva. Te dan la tuya y te digo que no hay donde vete y diluvio, te arrasa todo, te lleva todos los aluviones. Y bueno, siguiendo su camino, perseverando, llegamos, es decir, hay una meta. Entonces llegar. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué sabes que llegaste? Y justamente porque tenés una meta. Hacia dónde estamos caminando y hacia dónde estamos siguiendo este camino. Estamos caminando y siguiendo hasta llegar a la fuente. La fuente siempre será Cristo. El etíope dice, aquí hay agua que me impide ser bautizado. Aquí hay agua
¿Qué es lo que me impide ser bautizado? Primero es la actitud del etíope, porque ñandela ya lleva bautizado, o sea, peñande pues te ñandea lleva. El bautismo pues es compromiso, queridos hermanos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos creciendo con nuestro bautismo, por eso, queridos padres, queridos padrinos, es tan importante el camino del bautismo. Es esencial y fundamental, porque aquí es donde nosotros vamos tomando nuestra responsabilidad. Aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Va, bendiga tu iglesia, Yoko. La shear coro pesha putu ume besini ama lleva. Y está en ese deseo, querer llegar a la fuente, querer llegar a Cristo, querer ser renovado por el Señor. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios.
necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal fue creado cardenal en el consistorio de agosto de 2022, cuando ya tenía 80 años. Se mostró muy agradecido al Papa y confesó no entender por qué le hacían cardenal a él y no a otro. Llevo 56 años como sacerdote, me he movido por muchas partes, por todos los países latinoamericanos, en el servicio que presté en el CELAN, y conozco mucha gente que podría recibir el cardenalato. Mucha gente. Fue arzobispo de Cartagena de Indias hasta 2021. Durante 4 años fue secretario general del CELAM y presidente los otros 4 siguientes. Acompañó al Papa en su visita a Colombia en 2017, donde animó a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza. Vaticano II invita en la Constitución sobre el mundo, sobre la Iglesia del mundo, a que vivamos muy atentos a los signos de los tiempos. Los tiempos van cambiando, nos van trayendo desafíos nuevos. Y de los signos nosotros podemos hacer algo que sirva a la humanidad o podemos hacer algo que vaya en contra de la humanidad. Entonces ahí viene una ayuda del Evangelio muy interesante. Jesús nos enseñó a descubrir los signos de Dios dentro de los signos de los tiempos. En 2002 fue secuestrado por las FARC junto al sacerdote Desiderio Orjuela. Solo estuvieron privados de libertad durante 8 días, porque Colombia movilizó al ejército para liberarlos, pero el episodio le dejó marcado. Un secuestro es una experiencia muy importante en la vida de todo hombre, de toda mujer. No hay nadie que pueda decir yo estuve tranquilo en un secuestro, eso es mentira. Con su creación como cardenal al superar los 80 años, demasiado mayor para votar en un cónclave, y 5 años por encima del límite que fija la Constitución Apostólica del Vaticano para encabezar un dicasterio, el Papa no buscó en Monseñor Jiménez un perfil político, sino mostrar el ejemplo de una vida de servicio dentro de la Iglesia. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son
como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el título general, ¿verdad? Que ya hemos leído, todo lo que nos cuenta también este hermoso parágrafo, toda esta narración maravillosa sobre el bautismo del etíope. Cuando Ñande mañana ese versículo 16, principalmente UPA, lo verá Ñande como un momento de reflexión, de profundización, ya que bebejina, Ñande bruña mañana ya se llama eva Ñande Yara mo beuse Ñande jamba esa pape Ñande Yara hoy cuame Ñande pejape, siguiendo su camino, perseverancia, lucha, empeño, ya escena. Llegaron a un lugar donde había agua, hay una meta, sabemos hacia dónde vamos, solamente se llega cuando uno sabe hacia dónde está caminando. Pero aquí llegamos hacia un lugar donde había agua. El hecho del agua, ya dijimos, del aspecto antropológico es importantísimo porque el agua calma la sed, purifica, destruye, hace que la vida exista. Sin el agua, queridos hermanos, no existe la vida. Y aquí dice que viene la pregunta interior que sale ¿de quién? Y del mismo etíope. Del mismo etíope sale entonces esta pregunta del corazón, del alma. Entonces le dice a Felipe directamente, primero, oye Yahweh. Quiere decir que le está llegando este mensaje o pudo entender todo lo que le fue explicando Felipe. Una vez que él entiende este camino de lo que Felipe le está diciendo, entonces aquí él se pone delante y dice, bueno, nada, la uina. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué es lo que me va a atajar a mí para que yo pueda hacer este camino de salvación? Es decir, bautizarme. ¿Qué me impide ser bautizado? Aquí tenemos que entrar sobre esta pregunta. ¿Qué me impide? Hay tantos impedimentos, ¿verdad?, para nuestra vida. Y el impedimento number one, queridos amigos, Peñán de Yocoaína no permitía teoría, lleva la yeya bautizada, ¿qué viene a ser? Y viene a ser justamente el no deseo de comprometerse, la falta de compromiso. Falta de compromiso, upea la ñan de Yocoaína. Si nosotros tuviésemos esa fuerza y esa gracia de parte de Dios y digamos, ñan de Yara, yo me comprometo porque yo asumo mi bautismo. Y entonces desde aquí podemos entender incluso cada una de estas palabras y de estas frases, porque dice que me impide ser bautizado. ¿Qué me impide? ¿Qué es lo que me ataja? ¿Qué es lo que no permite que yo pueda asumir verdaderamente mi responsabilidad? Cada uno bebe ya por el año en el examen de conciencia. Se indica tu moya me va a la de Yocoajina, a operar de Ico, poner de ella por poner la ne compromiso, peñan de yarare non debe, como cristiano. Entonces, algunas veces, ¿saben qué, queridos hermanos? Nos impide, pero tú pones que la gente lo que nos impide comprometernos muchas veces es la propia ignorancia en nuestra formación cristiana, la propia ignorancia en nuestra vida cristiana. Va a dice upea, upea y se hina llevañande. Daya ye preocupa y este hoy. Daña muy gay peña de tu ube, daña muy gay peña de ni ame. Esta preocupación por saber, por decir, por mirar
¿Qué cosa? ¿En qué consiste verdaderamente el compromiso cristiano, la vida cristiana, la vida del bautizado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que hacer para vivir auténticamente lo que el Señor me está pidiendo? Aquí entonces nos estamos centrando sobre esta palabrita. Aquí hay agua, muy bien. Aquí hay fuente. Aquí está la presencia de Dios. Aquí ya le vemos a un Dios que camina con nosotros. Aquí está un Dios a quien le estamos encontrando en nuestro camino. La pregunta, ¿qué me impide ser bautizado? Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. La aguda voz infantil que llamaba a la oración, a la penitencia y a resistir los embates del ejército del emperador Federico II, que se había tomado a Viterbo, ciudad perteneciente a los Estados Pontificios, retumbaba con potencia en toda la plaza esa voz. Pero la mayoría de los asistentes no podían ver de dónde provenía y a quién pertenecía esa vocecilla tonante. De pronto, según la tradición popular, la piedra sobre la que estaba parada Rosa de Viterbo se elevó con ella para que todos pudieran verla y estuvo suspendida en el aire mientras terminaba su prédica. Y la gente se prosternó atónita y arrepentida ante esa maravillosa visión. Luego la roca con la pequeña santa a cuestas fue descendiendo suavemente hasta dejarla en el suelo. Cuando ocurrió esto, Santa Rosa de Viterbo, nacida en 1234, ya había estado a punto de morir de una fiebre maligna, pero en esa ocasión se le apareció la Virgen, la curó y le pidió que ingresara al convento de las Clarisas. Y aunque no fue aceptada por pequeña, le permitieron usar el hábito de San Francisco. Entonces continuó predicando y a los 10 años, con su palabra encendida, era la enemiga más peligrosa del emperador, de su régimen despótico y de la laxitud moral de los habitantes de Viterbo. Como las autoridades la consideraban el enemigo público número 1, la desterraron con su familia y al salir, Santa Rosa de Viterbo predijo la muerte de Federico II, la cual ocurrió pocos meses después mientras ella evangelizaba y obtenía muchas conversiones en el pueblo de Soriano, en el que estaba refugiada con sus padres.
De regreso a Viterbo, fue recibida por sus conciudadanos como lo que era, una verdadera santa, y solicitó de nuevo su ingreso al convento de las Clarisas. Pero esta vez no la aceptaron porque, según la superiora, Dios no la necesitaba en el claustro, sino ganando almas en la calle, y tenía razón, pues en poco tiempo Viterbo se convirtió en una de las ciudades más piadosas de Italia. El 6 de marzo de 1252, cuando estaba a punto de cumplir 18 años, minada físicamente por las duras condiciones en que vivía, murió en medio de la admiración y veneración de los Viterbesi, ese es su gentilicio. Y en ese momento las campanas de los templos sonaron espontáneamente y la ciudad estuvo impregnada de un exquisito perfume por varios días. Su cuerpo fue colocado sin féretro, según sus instrucciones, bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de Poggio. Meses después, cuando el Papa Alejandro IV la hizo exhumar para trasladarla a la iglesia de las Clarisas, su cuerpo estaba incorrupto y 700 años después sigue así, pues se salvó inexplicablemente del voraz incendio que redujo a cenizas ese santuario en 1357. Oigan pues, y aunque Santa Rosa de Viterbo nunca fue canonizada oficialmente, el Papa Calixto III la incluyó en el libro de los santos, lo que de hecho le aseguró su lugar en los altares. Aprovechemos entonces hoy, 6 de marzo, que es el día de su festividad, para levantar con valentía nuestra voz contra la injusticia, como lo hizo Santa Rosa de Viterbo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué es para mí el amor? Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. Creo que hoy en día nos está matando la definición de amor que tenemos. Porque entonces le preguntamos a la emoción, ¿será que todavía sentís amor? Y la frase típica es, ay, es que ya no siento amor, mi capacidad de amor se extinguió, no sé, es que, yo miro y ya no siento nada. Pero es que los sentimientos son cambiantes, no podemos estar contentos todos los días, ni tristes todos los días. Si el amor fuera un sentimiento, hoy te quiero, mañana no te quiero. El amor no es un sentimiento, el amor es una opción. El amor es decidirse por alguien, el amor es comprometerse, el amor cuesta y por eso cuando amo te aguanto, te cargo, te sobrellevo, como dice San Pablo. San Pablo cuando habla del amor dice sobrellévense unos a otros, como si el amor fuera soportarnos. Y sí, aunque suene muy feo, el amor es eso, es soportarnos. Como una madre soporta las altanerías, los desplantes, los errores de su hijo. Y no importa cuántos desplantes tenga, lo sigue queriendo, porque hace años tomó la decisión de amarlo, y es una decisión que no deja, que no se deja, que no cambia. Amar es decidirse, y es decidirse para siempre. Lo que no puede ser para siempre no es amor. ¿Y qué es la amistad para usted, padre, que tengo entendido? Se ve todos los partidos o los que puede del Real Madrid en solidaridad con su gran amigo, el padre Carlos Retama. Ay, no digas eso porque me mata. Él es hincha del Atlético de Madrid y entonces vive bravo porque a mí me gusta el Real Madrid y me dice, Juan, yo sé que tú eres un espía. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? ¡Viva el glorioso Atlético de Madrid! Y me toca celebrar el gol por lo bajito. ¡Viva Raulito! Metió bien el gol. No hay nada más grande que la amistad y la vida me ha regalado amigos maravillosos, la mayor parte de esos amigos dentro de la comunidad, más que hermanos son amigos. A veces se dice la frase al revés, pero no, yo lo diría así, son hermanos porque la vida los puso ahí, pero muchos de ellos han sido verdaderos amigos del alma, esos amigos del alma con los que uno se juega la existencia, y se juega la existencia en el punto más alto, que era el que decía San Ignacio de Loyola, ser amigos en el Señor. Se juega uno la existencia con el amigo para buscar juntos el rostro de Dios. ¿Y Jesús para usted es el amigo o el amor, amor? Jesús para mí es el amor, amor.
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fueredes, allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Padre Juan Jaime Escobar, hablemos de cosas que lo entristecen. ¿Por qué a usted lo afectó tanto hace algunos años la muerte de una empleada doméstica de su casa y más adelante la del alcalde de La Concha, que también era amigo suyo, como de las cosas que más lo han afectado en su vida? Sobre todo por el carácter violento que tuvieron esas muertes, porque eran un signo del dolor de Colombia, porque eran un signo de esa muerte sombra, esa muerte fantasma que se cierne sobre la gente buena, que trunca vidas buenas. No es la muerte en la cama después de los años de espera, no es la muerte como consecuencia lógica de toda una vida en la que la persona desplegó sus potencialidades. Es la muerte injusta, es la muerte contra todo sentido, es la muerte incluso blasfema, porque es la muerte que cambia los planes de Dios. Es la muerte que se enfrenta contra lo que Dios soñaba para una persona. Y por eso quizá duele tanto. Y por eso quizá en esos momentos lo que uno puede hacer es pedirle a Dios que así como con su hijito, Él metió la mano en la historia y lo resucitó, también con tantos muertos de la injusticia, Él meta la mano en la historia y nos regale la resurrección. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento y aquí viene la pregunta crucial, como dejamos en el bloque anterior y decíamos, llegamos a la fuente. Él iba explicando también al profeta Isaías. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. No nos desanimamos. Hablamos de perseverancia. Llegamos a un lugar donde hay agua, es decir, la fuente. Llegamos a la fuente del agua. Y aquí se dan cuenta que es el mismo etíope el que pide. Quiere decir que esta es la verdadera vida cristiana, queridos amigos. Desde el momento en que nosotros nos hacemos una pregunta y que decimos, quiero ser bautizado, yo me doy cuenta que necesito ser bautizado para vivir auténticamente la vida cristiana. Dice que llegamos a la fuente. Si nosotros nos sentimos todavía ese deseo de vivir, de sentir, de llamar, de ser bautizado, es decir, de comprometernos con Dios, con nuestros hermanos, con la iglesia, quiere decir que nos falta mucho. La pregunta, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí nos está diciendo algo esencial y fundamental. ¿Y qué es entonces? Es el compromiso. Porque ya dijimos que la palabra bautizo, de ahí viene la palabra bautizarse. Upeaco dice y lleva reñapumi, reñapumi, bautizo en el agua, reñapumi, nene ombaiteana. Upeaco dice ñande en guaná lleva que tenemos que sumergirnos en la gracia de Dios. Tenemos que sumergirnos en la propuesta del Evangelio de Cristo. La ñandenda yaikeino bebe lleva, la ñande. Nañamo ingeino, peñandere kobe. Ñande nañamo ingeino, anda ya poino, peñande yaro y potajay, shakatuete, ya pitareita, da cristiano. Porque bautizo griego, sumergirse, entrar, emoje, oana la camiseta, oye, sana. Tenemos que entender que la vida del cristiano, entonces, si somos bautizados, tenemos que representar lo que verdaderamente hemos asumido. Buenos cristianos, honrados ciudadanos, como imagen y semejanza de Dios, es decir, en este bautismo nosotros que recibimos esta gracia de Dios para expulsar todo lo que es negativo de nuestra vida, para comprometernos principalmente con las cosas hermosas y lindas.
Y sobre todo aquí en este sentido, queridos hermanos, cuanto más, ¿verdad? Nosotros, primero, llegamos a la fuente que es Cristo. Segundo, estando en la fuente que es Cristo, entonces nos sumergimos. Sumergirse, ya dijimos y explicamos que quiere decir para nosotros aceptar los valores, aceptar los principios, aceptar, intercambiar, ponerlo dentro de nuestra vida, respirar el valor del Evangelio. Y eso quiere decir ser bautizado realmente. Eso quiere decir, queridos hermanos, ponerse en sintonía con Dios que nos ha regalado todo, que nos ha dado todo. Y por eso, ¿qué impide ser bautizado? ¿Qué me impide? Se nota que este eunuco, este etíope que va caminando, siente por dentro, siente en su corazón. Y una vez que él siente esto en su corazón, comienza a pensarlo, a decirlo, y comienza sobre todo también a pedir. Entonces siente el ardor. Si esta es la realidad de salvación, si esta es la realidad de felicidad, entonces dale. Si hay que sea yo bebé, si hay que sea de yo bebé. Pero es importante la experiencia, es decir, el entrar, el saber, el conocer, el adherirse, el entusiasmarse, el enamorarse con el Señor. Por eso que este capítulo 8, versículo 36, nos invita a cosas elegantes. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Ahí está, a un lugar donde había agua. También la sencillez y la simplicidad, ¿verdad? Y el etíope dijo, aquí hay agua. Por lo tanto, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado? Eremínase, porque sea güerubia, porque sea ñemoipe y pobre, porque se ave ayu aguatá EPM, hay cosas auténticamente de cristianos. Y entonces ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Ambos, el camino, la vida, el encuentro hacia Cristo es siempre la comunidad. Ambos, los dos descienden, los dos se ponen en camino. Tenemos que descender, humillarnos. Esto quiere decir, ambos bajan de su carruaje, bajan de nuestra propia comodidad, donde vamos cómodos en nuestro carruaje. Bajamos y nos ponemos allí frente al Señor. Nos arrodillamos y le pedimos esta gracia. Ambos descendieron esta agua y Felipe lo bautizó. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir sobre nuestra reflexión ciertamente, vamos a continuar. Pero por ahora, por el día de hoy, nos vamos despidiendo. Que el Señor les bendiga a todos, les dé la gracia que necesitan. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.